Aaron Bonovich, un gusto estar contigo. Digamos que eres el representante de todas las escuelas de la red educativa judía, ¿sí? O de la mayor parte de las escuelas. Y lógico, hay N cantidad de dudas al respecto, ¿sí? Y más ayer que salieron ya cómo vamos a regresar a, a clases en algún momento, de acuerdo a zonas, de a todo esto. Primero dime, ¿están trabajando coordinadamente las escuelas de la red judía? ¿O cómo está trabajando? Cada una es un ente independiente en todo esto. Isaac, pues muchas gracias. Sin duda alguna es la pregunta del millón. Y la respuesta es muy sencilla. Y el tema sobre todo es estar informados y entender cómo está la situación. Nosotros tenemos 13 colegios dentro de la red judía que nosotros representamos como el Consejo de Educación Judía de México, que es Bada Jinú. En estos 13 colegios es importante entender que cada uno de ellos es independiente. Cada uno de los colegios trabaja de manera autónoma, algunos de ellos directamente trabajando junto con su comunidad y otros no, y otros más como una relación de asesoría y de confianza. Y todos ellos están en esta integración de paraguas de Bada Jinú. Pero es importante entender que Bada Jinú no es ni el ente responsable, ni es quien realmente dicta las reglas ni las normas ante ninguno de estos 13 colegios. Nosotros funcionamos al día de hoy más como si fuéramos una cámara en una industria, donde básicamente lo que trabajamos es buscar esta coordinación y estos acuerdos para mejorar la calidad educativa de toda la red. Ese es nuestro rol. Con base en eso y entendiendo la particularidad de cada colegio, y también es parte de la riqueza de nuestra comunidad judío-mexicana, lo que nosotros hacemos es justamente buscar estos foros de encuentro y trabajo. Durante esta contingencia, quiero realmente decir que ha sido extraordinario el trabajo coordinado. Hemos sacado un par de comunicados y realmente firmados por los 13 presidentes de los colegios y un servidor, cosa que nunca había ocurrido. Tenemos reuniones de manera periódica. De hecho, hoy a las 7 de la noche tenemos la siguiente, donde justamente lo que vemos son temas coordinados y compartimos toda la información que podemos, que tiene que ver con temas de maestros, de colegiaturas, de gastos, de comunicados de las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, sí estamos trabajando de manera coordinada. Sin embargo, es importante ser muy claros que hay una independencia de cada colegio, en la cual así es como caracteriza nuestra educación judía formal en México. Oye, dentro de eso que hablas de coordinado y todo esto, y por la situación que se está viviendo hoy en día, la primera pregunta es, ¿se tiene idea cuándo las escuelas de la comunidad judía regresarán a clases? ¿O será, o cómo será? ¿O cuál es el plan? Porque hay desde kinder hasta preparatoria en estas escuelas, ¿no? Sí, en la mayoría tenemos casi todos los años, desde preescolar hasta final de bachillerato, que es tercero de preparatoria. En el caso de México, es importante entender que sobre todo la educación básica, que es la de primaria, donde también la parte de preescolar y en varias escuelas lo que es bachillerato, secundaria y preparatoria, nos regimos por la Secretaría de Educación Pública. Y esto no es una opción. La Secretaría de Educación Pública es quien realmente es responsable de decirnos cuándo podemos salir, cuándo podemos entrar, cómo son los planes, etcétera. Cada colegio trabaja con su supervisor o su inspector justamente en cumplir las normas de la Secretaría de Educación Pública. Y esto, reitero, no es una opción. Y es importante, siempre lo comento yo, Isaac, en todos los foros, tenemos que entender cuál es la información oficial y cuál es la información que nos va llegando por las redes o cualquier otro medio. La información oficial la tuvimos el día de ayer en la mañanera, donde tanto nuestro presidente como nuestro secretario de Educación Pública dejaron claramente cómo va a ser la situación. Y lo que ellos comentaron prácticamente es así. Hay diferentes etapas en las cuales se van a semaforizar lo que tiene que ver con la etapa 3 a partir del 1 de junio y no está claro la fecha de ingreso. Eso en el tema de la Secretaría de Educación Pública. Hay una presentación que salió con todo un detalle muy importante donde realmente se menciona que estaremos regresando hasta agosto o septiembre. Este comunicado no es oficial, por lo tanto todavía no tenemos una fecha de regreso oficial. Como parte de Bada Jinú,
tenemos diferentes contactos con la Secretaría de Educación Pública, con la cual el mismo día de ayer, después de esta conferencia de prensa en la mañanera, estuve yo personalmente en contacto con diferentes personas, directamente dos de la Secretaría de Educación Pública. Y lo que ellos me respondieron es, por favor, Aaron, que los colegios de la red judía se remitan a los comunicados oficiales, que es justamente el que estoy comentando. La semana entrante sacarán ellos como autoridad ya más concreto en esta semaforización, si realmente habrá algún regreso todavía en este ciclo escolar o ya realmente hasta el siguiente ciclo escolar. Es importante entender que el secretario de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma, dejó muy en claro que ya se han cubierto en la mayor parte de las escuelas del 72 al 80% del ciclo durante este ciclo escolar en la parte presencial. Por lo tanto, eso es lo que dice la parte oficial. ¿Qué decimos en la parte que escuchamos en las redes, presentaciones y demás? Que lo más seguro es que no regresemos presencialmente en este año. Es muy claro para todos, porque muchos papás seguramente tampoco van a mandar a sus hijos, porque los colegios no pueden trabajar de dos maneras, presencial y virtual, pero es importante diferenciar la parte oficial de la que uno va escuchando. Entonces, sí creemos que no va a haber un regreso presencial en este ciclo escolar, pero oficialmente no estamos autorizados para decir ya no vamos a regresar. Y hay que ser muy cuidadosos, porque no podemos ir en contra de nada de lo que dicen las autoridades. Entonces, este tema es muy delicado. Oye, le quiero dar la bienvenida a Perla Mandelbaum, que acaba de juntar, trabaja con Hola, nosotros Perla. en Diario Judío. Hola, Es una mucho gusto. personalidad, tiene preguntas bien interesantes, pero antes de entrar a varias de ellas, la primera, muy importante, es ¿qué está pasando con los maestros, colegiaturas, en las escuelas de la red judía? Si hay algún camino, alguna indicación, porque hemos oído infinidad de chismes y se oyen y todo, y creo que es importante aclarar lo que se esté haciendo, tanto con colegiaturas y eso, como con la parte de los maestros y sus sueldos, bueno, no más maestros, todo el personal en las escuelas. Bien, maestros, sueldos y colegiaturas, le podemos llamar a esta cápsula siguiente. Bien, es muy interesante y muy importante toda esta información que comentas que se maneja, que yo le llamo chismes de pasillo. Son muy buenos y qué bueno que hay esta información, sin duda alguna, pero es importante remitirse a la información que existe para poder realmente siempre tener una opinión mucho más formada y educada. Muy bien. Primero, el tema de los maestros. Con los maestros, lo único que tenemos que tener son realmente agradecimiento por todo el trabajo que están haciendo. Varias de las conferencias que he dado y preguntas que me han hecho es, oye, cuando damos una clase en línea, ¿no debiera de ser más económico? Si nosotros estudiamos lo que pasa con las clases en línea, son más costosas que una clase presencial. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Nada más veamos un maestro. Para dar una clase presencial, normalmente se requieren una preparación tal vez de otra hora o hasta 2 horas presencial. Una clase en línea requiere de 3 a 8 horas para preparación de una clase en línea. Claro, si lo que yo voy a hacer en línea, por ejemplo en Zoom, es conectarme, saludar a mis alumnos de cualquier edad y simplemente repetirle la clase como si fuera presencial, eso no es una clase en línea. Eso es lo que yo le llamo una educación donde apenas estoy empezando a ver cómo le hago. Eso no es estudiar en línea. Yo estudié mi doctorado en liderazgo educativo empresarial semipresencial. Las clases en línea requerían una preparación de 3 a 8 horas para cada clase que daba el maestro, porque se requieren metodologías, se requieren herramientas que no es tan sencillo hacerlas de manera en línea. Entonces, el estudio en línea es más costoso que el presencial. Si nos remitimos a algo mucho más sencillo como pudiera ser hacer una compra en un supermercado, debiera de ser más económico, ¿no? Si yo voy a comprar un cereal en línea, debiera ser más económico porque no le pago ni al cajero, ni la renta, etcétera. Y no lo es. Y ahí sí pudiera ser. Cuando hablamos de horas hombre, que es del maestro, debiéramos de pagarle más, porque hoy los maestros están trabajando mucho más, están trabajando en las noches, en fin de semana, y normalmente eso no ocurría. Entonces, es lo primero que tenemos que considerar. Ahora, la pregunta del sueldo a los maestros. ¿Se le ha bajado el sueldo a los maestros? ¿Sí o no? Cada escuela, como mencionaba yo, es independiente. Este es un tema de oferta y demanda. Nosotros como colegios de la red judía no dejamos a ningún muchacho
ni niño, ni joven sin escuela. Tenemos una obligación. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho con cada uno de los colegios y qué ha hecho cada colegio? Le ha abierto las puertas a cada una de las familias que se le han acercado para pedir una prórroga, un financiamiento, una beca, etcétera, etcétera. Porque la obligación que tenemos como comunidad judío-mexicana es que ningún niño, ningún joven se quede sin una educación judía. Y por eso somos el único país en el mundo, la única comunidad que tenemos arriba del 95% de nuestros niños y jóvenes en escuelas judías. Tenemos más o menos 9,800 alumnos en estas 3 escuelas. Ese número no ha crecido en 20 años, no ha crecido en 10 años, se ha mantenido igual. El cambio que tenemos es que del 100% teníamos el 20% de escuelas ortodoxas, el 30% de escuelas ortodoxas y hoy el 40%. Quiere decir que tenemos 6,000 alumnos en 8 escuelas tradicionales y tenemos 4,000 alumnos en 5 escuelas ortodoxas, de las cuales hay 4 yeshivot y una escuela ortodoxa que es Or HaHaim, que no es una yeshiva. Y este es el movimiento que tenemos. Nosotros no vemos que vaya a haber una yeridá de Israel, ni vaya a venir Venezuela a México, ni mucho menos. Entonces nos vamos a quedar con 10,000 alumnos. La realidad que vivimos en las escuelas es una competencia entre los colegios de forma natural por la oferta y la demanda que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? No van a haber más alumnos. Cada escuela ha hecho durante muchos años, y sobre todo en los últimos años, un trabajo muy fuerte, muy arduo y extraordinario en mejorar su educación. Pero hay una competencia porque no hay más alumnos. Entonces, si vemos que de estos 8,000 alumnos de las escuelas tradicionales, ahora tenemos 6,000, pues tenemos que ver cómo le hacemos. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Empezamos a generar más sinergias entre los diferentes colegios, pero todavía hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo político que tenemos que trabajar, hay muchas voluntades con las cuales tenemos que operar, y yo creo que lo vamos a lograr, pero no estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa con el sueldo del maestro? Si yo soy una escuela que al final de cuentas voy perdiendo alumnos, pierdo colegiatura. Pero el problema más grave son las becas. Las becas que manejamos en los colegios van del 10%, tanto en monto como en personas, que es el número que debemos estar manejando, hasta un 40 y 50%. Y esto nunca se dice que no. El ingreso de los colegios es a través de las colegiaturas que se reciben. Si queremos hacer la matemática es muy fácil. Lo que se cobra de colegiaturas con las becas que estamos considerando, el 80% aproximadamente, del 70 al 80%, dependiendo del colegio y los alumnos que se tienen, porque las colegiaturas son similares, se va para el pago de los maestros. Si nosotros en esta contingencia estamos recibiendo menos ingresos en ese 80% que tenemos que pagar de los maestros, no la libramos. Entonces hay colegios que desafortunadamente sí han tenido que optar por este diálogo con los maestros y llegar a acuerdos de sueldos distintos. No es un tema de todos los colegios, no es la mayoría sigue cobrando lo mismo. Y es un tema muy importante, porque dignificar lo que es el rol del maestro es uno de los proyectos más importantes que tenemos en Bada Jinú con los colegios. El darle su lugar a ese maestro dentro de la sociedad judío-mexicana es algo que tenemos que seguir trabajando, tanto el educador judío como el educador no judío. Y ya que estamos trabajando en esto, nos viene este golpe. Y uno de los temas que tenemos que buscar es inclusive pagarle mejor y más al maestro. Claro que sí. El rol del maestro debe ser digno. Cuando hicimos el viaje a Finlandia hace varios años con diferentes colegios, vimos que podemos ser dentro de la comunidad un mini Finlandia. No compararnos contra México como país en cuanto a la educación, sino un mini Finlandia. Y yo creo que es algo que claro que se puede hacer. Se requieren, repito, voluntades y entendimiento de lo que es el sector educativo. Respondiendo entonces, si hay colegios que se tuvieron que ver en la necesidad de trabajar con los sueldos, con los diferentes maestros y todos en esos acuerdos mutuos y voluntades mutuas, no hubo un solo colegio que dijo, todos les vamos a bajar tal porcentaje. No hay ninguno. Lo que sí hay son acuerdos de algunos colegios, ni siquiera son la mayoría de los 13, que tuvieron que ir pactando con los maestros porque hay menos ingresos. Y todos los colegios abrieron sus puertas para escuchar a sus familias que estaban en dificultad. Claro, ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que no todo el mundo se va a acercar a pedir ayuda, lo cual es correcto. Y entonces ahí es donde tenemos esa discrepancia de decir, no me voy a acercar a pedir ayuda, pero me gustaría que me ofrezcan un descuento como otros colegios, universidades.
Si uno asiste a algún otro colegio o otra universidad que le están dando ahorita un 15-20% de descuento, ¿qué pasa si esa familia dice, no, solo te puedo pagar el 50%? ¿Qué va a decir? No, pues te vas, yo solo te doy el 20%. ¿Qué pasa en un colegio judío? Solo puedo pagarte el 50%, ¿qué le digo? No te preocupes, págame el 50% y vamos a arreglarlo. Entonces, tenemos que ver la fotografía completa. Y la fotografía completa es, nosotros no podemos, y créeme que lo intentamos, Isaac, hemos tenido reuniones, más de 3 horas de pláticas y discusiones con los 13 presidentes para buscar bajar colegiaturas. Es el punto 1. Queremos bajar colegiaturas, pero no podemos. No podemos a nivel de todos los colegios. ¿Por qué no podemos? Porque ¿qué hacemos entonces con todas las familias que se han estado acercando que hay que apoyar? ¿Qué hacemos con el pago de los maestros? El 70-80% se paga al maestro. ¿Qué sí hemos hecho? Nos hemos juntado con diferentes proveedores. Por ejemplo, el camión del transporte. El transporte es el segundo gasto más grande. En el transporte se logró juntarnos como equipo, porque no todos tenemos a la misma compañía de transporte, pero digamos tenemos 2, 3 grupos y se logró hacer negociaciones y muy buen relacionamiento de bajar ciertos montos. Oye, ¿por qué no se le impactas a la familia? Porque ese impacto fue un impacto mínimo, porque estoy diciendo que el 70-80% son las colegiaturas. Y si ese impacto se lo doy directamente a la familia, ¿qué hubiera pasado? Los que me vienen a pedir ayuda, ¿qué les hago? ¿Qué les doy? ¿Cómo le hago? Es muy importante entender que por eso los colegios de la red judía reciben también apoyos y donativos. Si nosotros queremos mantener la educación judía como la tenemos que tener esta apertura y este entendimiento de lo que realmente está pasando. Siguiente, nosotros tenemos una forma de trabajar dentro de la comunidad bastante incluyente. Si nosotros revisamos las mejores prácticas del número de alumnos contra el número de nómina que debemos de tener, la mejor práctica dice 1 a 10. ¿Qué quiere decir? Tengo una persona en nómina y 10 alumnos. En nuestros colegios tenemos más o menos una relación de 1 a 4. Hoy estamos muy infladas la nómina, no sabemos, tenemos diferentes elementos que tenemos que entregar en nuestra educación que hace que salga más costoso. Entonces tenemos las becas, tenemos la obligación de dar esta educación judía a todo el mundo que nos pide con el apoyo que tengamos que hacer. Tenemos este sobrecosto que estamos comentando y eso ¿a qué nos lleva? A estos resultados. Entonces, para cerrar la cápsula de estos 3 temas, hablamos de maestros, hablamos de sueldos y hablamos de colegiaturas. Y yo creo que hoy día, más que nunca, las familias y los padres de familia nos hemos dado cuenta del gran rol y la gran labor que hacen los maestros. Y lo digo de corazón y con mucho agradecimiento a cada uno de los maestros, de las guías, de los morim y las morot, del trabajo que hacen todos los días. Y si en algunos hubo que afectar su sueldo en este acuerdo con la escuela, seguramente fue por una necesidad ya última. Y cualquier familia que tenga alguna dificultad de pago, acérquese a su colegio, háblelo con su colegio. Nadie le va a cerrar las puertas. Todos conocen los nombres de los presidentes de los patronatos, de los directores de las escuelas, el mío propio. Vamos a dialogar y a conocer la información. Y el estar bien informados es lo que siempre nos va a ayudar a estar unidos. Y yo creo que ahora es el momento donde más unidos estamos. Y los 13 presidentes de los colegios, los 13 directores y un servidor, estamos trabajando muy de la mano en todos estos temas. Antes de que te pregunte, Perla, y de este mismo tema, nada más para acabarlo, ¿hay algún plan entre las escuelas? Sabemos que hay escuelas más fuertes que otras en situación económica. Dentro de las 13, no todas están igual. Hay escuelas con más alumnos, escuelas con menos alumnos. ¿Hay algún plan de Bada Jinú para centralizar a lo mejor donativos o centralizar ayuda o que el colegio fuerte ayude al débil, por decirlo de alguna manera? Y me refiero en cuestión económica, no en cuestión educativa, porque todos tenemos un nivel muy importante de clases y de todo esto y de maestros. Pero en ese sentido económico, ¿hay alguna idea para apoyarse unos a otros o apoyarlo centralmente? Decir, a ver, juntamos, tenemos y vamos a apoyar a las escuelas, no sé, en alguna cosa y principalmente a todas estas becas que se están solicitando, porque habrá escuelas a las que les impacte más y habrá más alumnos que pidan en una que en otra, no sé cómo vaya a darse, ¿no? Eso lo tendrán ustedes mayores números, pero siempre podrá haber la posibilidad de ayudarse. Lo dices muy bien. Debería de haber un fondo para la educación para justamente estos casos. No lo hay, es una realidad, no lo hay, porque cada colegio es independiente y cada uno tiene sus donativos. Cuando empezamos este ciclo escolar,
se plantó la idea justamente de una fundación para la educación general por cualquier evento y que justamente este es un ejemplo. Cuando empezó la contingencia y empezó todo el tema de esta crisis, directamente hablé yo con Comité Central y estuvimos mucho en comunicación. Y el acuerdo con Comité Central y la línea de Comité Central, que han hecho un trabajo extraordinario, sin duda alguna, yo creo que todos estamos muy agradecidos, es la prioridad tiene que ser salud. Y por lo tanto, todo lo que podamos recaudar económicamente tiene que estar enfocado en la salud, que va primero. Y tienen toda la razón. Lo segundo, en la parte financiera de cada uno de los colegios, porque hay muchas familias que se la van a ver muy complicado. Y tercero, la educación. Por lo tanto, inclusive la solicitud fue, ahorita no es momento de estar hablando de temas de un fondo o una fundación para el tema de la educación. Es algo que ya habíamos armado, que ya íbamos a arrancar y quisimos ser obviamente muy respetuosos e ir de la mano con esa línea en la cual estamos de acuerdo, que nos enfoquemos en todos los fondos que podamos conseguir, primeramente al tema de la salud, segundo al tema económico de las familias y entonces y luego podernos meter en el tema de la educación. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva eso? A que cada escuela en forma independiente tiene que ver cómo le va a hacer para salir de esto a través del razonamiento y apoyo de sus propias familias. Perla, te tenía dos preguntas bastante interesantes. Perla. Hola, Aaron, mucho gusto. Bueno, Ahora, yo me Perla, adelante, presento. por favor. Yo soy médico de profesión, oftalmólogo y también soy profesora, pero a nivel universitario en la Universidad de Anáhuac. Entonces tengo dos preguntas, una como médico y una como profesora. Como médico me gustaría preguntarte qué plan tienen previsto para el momento de la reincorporación en cuanto a la prevención o protección personal que deberían de tener las escuelas o los alumnos que vayan a asistir a las escuelas. Sin duda alguna vivimos en una era maravillosa de comunicación, donde la información que hoy día están recibiendo tanto los directores como los maestros en cuanto a las etapas que se deben de llevar a cabo una vez al regreso, se van obviamente a tomar en cuenta. Hoy día lo que hacemos como Bada Jinuk es compartir a través del chat que tenemos con los directores toda la información que vamos recibiendo. Y como médico te darás cuenta que es enorme la información que hay. Cómo regresaron los países, algunos países en Europa, qué está proponiendo el plan en Estados Unidos, qué se está haciendo en Israel, es lo que propone inclusive aquí las mismas autoridades. Entonces, toda esa información de qué habla, lo conoces mejor que yo, habla de diferentes etapas, de que no vamos a poder regresar todos de jalón. Entonces, toda esa información que todos conocemos, la están estudiando, la están revisando y se están preparando los colegios, cada uno a su manera, de cómo ir regresando. Acuérdate que tenemos en cada colegio modelos distintos, ¿no? Tenemos desde un modelo Montessori, un modelo Reggio Emilia, un modelo tradicional, un modelo por proyectos, etcétera, etcétera. Y evidentemente mantener las sanas distancias y mantener el tema de los geles antibacteriales a la entrada, etcétera, etcétera. Cada colegio se tendrá que ir preparando de acuerdo a su modelo, a su tamaño, etcétera, todo lo que tienen que hacer. Los cubrebocas, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá que ir implementando todas las medidas. Ahora, por parte de las autoridades, también es importante reconocer que han estado informando de manera muy adecuada y oportuna lo que se debe de hacer. Entonces, en realidad no estamos solos. Hay que reconocerle también a las autoridades las partes positivas que han hecho con relación al tema de salud y de información. Entonces, cada uno de los colegios cuenta con muchísima información. Nosotros, al mismo tiempo, como Bada Jinuk, pertenecemos a otros grupos de escuelas privadas, tanto en México como a nivel internacional, tanto en la comunidad judía como afuera, donde también recibimos mucha información. Entonces, yo diría que en esa parte, como padres de familia, debemos estar muy tranquilos, que estamos en las manos adecuadas de cuando venga el reingreso. Cada colegio está haciendo lo propio. Circula por ahí en las redes memes y videos desde la persona que va a la escuela y casi se le rocía a la entrada. Y, claro, hay muchas maneras que se van a tener que ir implementando. Tal vez no con ese humor como lo vemos en esos videos, pero sí, sin duda alguna, no será igual el regreso donde ahora sí empezamos el año escolar el 15 de agosto y todo el mundo va normal como si nada. No, eso lo sabemos por las noticias y lo vemos en todo el mundo y lo leemos en todos los medios. Entonces, cada uno de los colegios, afortunadamente, derivado de la era de la comunicación donde vivimos hoy, seguramente cada uno está haciendo lo propio. Por parte de Bada Jinuk tenemos reuniones periódicas con los directores donde nos compartimos también qué está haciendo cada uno para que se utilicen las mejores prácticas en cada colegio.
Muchas gracias. Antes de la segunda de Perla, ¿Sí? en eso mismo, Aarón, está interviniendo Bada Jinú con preparar las escuelas o dialogando con las diferentes escuelas para tomar diferentes medidas como tal, o únicamente a reserva de cada escuela, o Bada Jinú está influenciando o está participando como tal para hacer un frente común en este sentido o encontrar las mejores respuestas. Cuando hablamos de influenciar, tendría una connotación bastante amplia. Lo que nosotros hacemos es, uno, nosotros podemos proponer, recomendar, acercar información y generar estos foros del diálogo, que es lo que sí hacemos. Lo que nosotros no podemos hacer por esta particularidad de independencia de los colegios es regir o dar lineamientos de trabajo o de implementación. Eso no lo podemos hacer porque no está en nuestro quehacer o digamos, se sale de los límites de lo que sería Bada Jinú. Entonces, nosotros lo que hacemos es asegurar que tenemos estos foros de información, entregamos todos los diferentes elementos y con base en eso cada colegio lo implementa. Sí, Perla. Perla, no sé si nos salió. Bueno, Perla, quería preguntarte también si están viendo en conjunto capacitación a maestros, en conjunto en esta temporada, algo en conjunto con Bada Jinú o algo en trabajo en conjunto en ese sentido. Sí, la capacitación a maestros ahora en esta parte, como decía yo, en esta educación emergente, más que educación en línea, la verdad es que ha habido muchísima capacitación que cada colegio está trabajando con sus maestros. Adicionalmente, no puedo yo colgarme la medalla de Bada Jinú, decir que estamos capacitando, porque no es así. Hemos hecho algunos seminarios, webinars sobre tecnologías educativas, etcétera, pero hasta ahí, porque realmente lo que hoy día existe a nivel de las redes y a nivel inclusive de la comunidad, la cantidad de capacitación en tecnologías educativas que se está dando y todos los días hay por lo menos algún webinar, algún foro, es muchísima. Hoy día, para los maestros que no lo saben, y diría que la mayoría lo saben, la cantidad de herramientas tecnológicas que hay para hacer una clase entretenida, divertida, de buenos resultados, objetivos, vínculo con los alumnos, son enormes. Claro, cada maestro tendrá que ir trabajando con estas herramientas para aprenderlas. Como la primera vez que a ti te dieron tu computadora, pues lleva un tiempo. O cuando te cambian tu celular, pues lleva un tiempo aprenderlo. Entonces, son herramientas que ahí están, muchas de ellas gratuitas, que hay que aprenderlas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acercamos, digamos, este tipo de información, pero sí tengo que reconocer y darle, ahora sí que honor a quien honor merece. Cada colegio en lo particular es quien está trabajando muy fuerte en esta capacitación a su maestro. Bada Jinú no está, ni le corresponde el rol de decir, vamos a tomar a todos los docentes de todos los colegios para capacitarlos. No. Hacemos algunos seminarios, hacemos algunos webinars, algunas conferencias, les acercamos información de las diferentes instituciones de los cuales tenemos relación, pero el colegio diría que mayoritariamente es el que está tomando este rol y la verdad, yo que he estado hablando con muchísimos maestros y directores, lo están haciendo muy bien. Yo diría que no hay mucho que preocuparse al respecto. ¿Qué sería lo ideal? Obviamente que al regreso a clases hubiera una combinación ahora de esas herramientas tecnológicas, donde el niño y el joven se identifican de manera importante junto con esa parte presencial. Oye, ya para terminar, porque además yo sé que tienes otras conferencias que dar y otras cosas porque estás hiperactivo en estos días, para que la gente se quede tranquila, porque hemos oído, y tú lo has visto, lo que tú dices, chismes de pasillo, podríamos decirles hoy chismes de WhatsApp, ¿sí? Donde circulan comentarios de todo tipo y preguntas de todo. ¿Qué le dirías a la gente respecto a las escuelas? O sea, un resumen para que estén tranquilos de lo que está sucediendo en las escuelas de la red educativa judía, de lo que se espera y de lo que viene pues, para todo el país, ¿no? En general, ¿no? Bien, mi recomendación sería mucho basado en las pláticas y conferencias que doy con temas de liderazgo y es el siguiente. Yo creo que debemos de ser todos muy humildes en entender y confiar en que cada quien es suficientemente capaz para hacer el rol que le corresponde. La dirección de la escuela debemos de confiar en que es capaz para dirigir la escuela de la mejor manera. El maestro, el docente, es la persona adecuada para estar responsable de un salón y de nuestros niños y jóvenes.
Los patronatos son las personas adecuadas para poder apoyarnos en que la escuela se siga manteniendo al frente desde el punto de vista económico y estructural. Y los padres de familia son los padres adecuados para poder educar y apoyar en esta crisis a sus hijos. Si cada uno hace realmente lo que le corresponde hacer y no necesariamente interviene con el resto, las cosas van a funcionar mucho mejor. Y esto lo vemos de manera muy simple en una orquesta de música. Hay un libro inclusive maravilloso que se llama El Maestro, de un director de orquesta, donde se apellida Nirenberg, se los recomiendo mucho, donde lo que dice es, dejemos que el músico toque su instrumento y nosotros como directores de orquesta solo tenemos un pequeño palito para dirigir la orquesta y estamos inclusive de espaldas al público. ¿Y cómo hacemos para que todo se oiga de veras en armonía y tan bonito como es una orquesta? Porque no tenemos al violín diciéndole al cello que toque mejor, ni al cello diciéndole al director que lo haga mejor. Cada uno hace lo que tiene que hacer y se oye en armonía y se oye precioso. Si en las escuelas y en el mundo educativo dejemos que eso pase, las cosas van a salir mucho mejor. Informémonos realmente las fuentes oficiales. Si algún padre de familia, algún maestro, algún alumno tiene alguna duda, diríjase a una fuente oficial. Háblenme directamente a mí como presidente Bada Jinuj, háblenle al presidente de algún colegio, háblenle al director de la escuela, háblenle a su tutor en la escuela, coméntenlo directamente con la gente que sepa la información. Generar información amarillista es muy fácil, porque siempre es muy llamativo. Los memes por eso son extraordinarios y son increíbles. Pero es muy importante que si realmente queremos y estamos interesados en algún tema en particular, vamos a preguntarlo por las fuentes oficiales. Es muy sencillo mandar información al aire, pero si realmente queremos dar información, preguntémosla a la fuente oficial. Bien lo dijo el secretario de Educación Pública cuando salió el dato falso en donde el secretario había dicho que nadie iba a reprobar este año. Y el secretario salió a desmentir y dijo, por favor, remítanse a las fuentes oficiales. Lo mismo les recomiendo yo. Es padrísimo hablar y cotorrear y decir, etcétera, pero si realmente queremos influir, mi recomendación sería hablemos y preguntémoslo directamente. Emitamos cartas con el nombre del remitente a la persona que la dirigimos y esperemos una respuesta. Y de esa manera seguro lograremos que la orquesta tenga un sonido maravilloso y suene muy bonito. Aarón, yo te quiero agradecer. Estás siendo un magnífico director de orquesta. Ahorita con todos los colegios estás haciéndolo. Perla, yo te agradezco que estés con nosotros. Vas a estar en muchas cosas con nosotros. Y gracias, Aarón, porque creo que eso, como tú dices, informarnos es la parte más importante, informarnos de las fuentes correctas. Y por eso en Diario Judío nos quisimos acercar a ti, a que nos platiques y que la gente esté enterada qué va a suceder con nuestras escuelas, con todo nuestro sistema educativo, y estén tranquilos porque hay mucho que sacar bueno en esta situación. Por eso hablaremos también contigo en algún momento del liderazgo, pero hay mucho bueno que tomar de esta situación. Digo, se ha cambiado el modelo educativo y seguramente nos dejará muchos beneficios para el futuro, para las escuelas también, ¿no? Y todo esto, y seguramente lo aprovecharán, como tú dices, desde Finlandia, aprendiéndolo, ahora con un nuevo modelo. Muchísimas gracias, Aarón. Perla, no sé si quieres decir alguna cosita nada más, ya para terminar. Agradecerte de verdad, esclarecer muchos puntos que se escuchan y mucha información falsa, y es concentrar todo de manera correcta e ir a la fuente correcta. Eso es de lo mejor que dijiste. Un placer conocerte. Al contrario, Isaac y Perla, muchas gracias. Gracias, Sara. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.